Buenas tardes, mi nombre es Daniela Guadalupe Mora Barriga, estudio en la Universidad Latina de América, actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en Derecho. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, es decir, de la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, ¿de qué se encarga dicha comisión? Ok, vamos a comenzar. Dicha comisión se encarga de la promoción y de la protección de los derechos humanos en todo el continente americano. Esta está integrada por 7 miembros independientes, expertos en derechos humanos, que se desempeñan de forma personal y tienen su sede en Washington, D.C. Los miembros de dicha comisión podrán ser elegidos cada 4 años y reelegidos en una única ocasión. En el caso de que no hayan sido elegidos los nuevos miembros que iban a conformar y a sustituir a los antiguos miembros, estos podrán continuar con el ejercicio de sus funciones hasta que se efectúe la elección en el siguiente periodo de los siguientes nuevos miembros. Bueno, la directiva de esta comisión está conformada por un presidente, por un primer vicepresidente y por un segundo vicepresidente. Esta comisión fue creada por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en 1959 y de forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue instalada en 1979. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la resolución de la quinta reunión de consulta de miembros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile. Y su primer directivo fue el escritor venezolano Rómulo Gallegos, en el periodo de 1960 a 1963. Y el actual secretario ejecutivo es Paulo Abrao. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? También podemos encontrar la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y esta realiza sus funciones bajo 3 pilares que son de suma importancia, los cuales son el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Estados miembros y el tercero, la atención a líneas temáticas prioritarias. Bueno, la comisión también considera que en el contexto de la protección de los derechos humanos a toda persona bajo jurisdicción de los Estados americanos es fundamental dar atención principal a las poblaciones, a comunidades y grupos que históricamente han sido discriminados. En forma complementaria a este trabajo, pues ellos se rigen bastante esta comisión se rige bastante bajo el principio pro persona, es decir que pues obviamente siempre se le otorgue a la persona lo que sea más favorable para ella, que siempre prevalezca la norma que siempre le convenga. Bueno, también se rigen hacia la necesidad del acceso a la justicia, a la incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades. Bueno, esto también requiere de un procedimiento que se divide en 2 etapas y que la primera etapa posee 8 pasos para que se pueda llevar a cabo, los cuales son los siguientes. El primero es el nombre de la persona o de las personas denunciantes. El segundo, el peticionario podrá mantener su identidad bajo reserva frente al Estado por razones respectivas. El tercero, una relación del hecho y de la situación denunciada con especificación en el lugar y la fecha de las violaciones a alegar. El cuarto, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho de la situación denunciada. Y el siguiente es la indicación del Estado que el peticionario considera responsable por acción u omisión
de la violación de algunos de los derechos, además del cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente y las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo. Y por último, la indicación de duplicidad internacional. Eso conforme a la primera etapa, y la segunda etapa es la etapa de admisibilidad, que esta se conforma a su vez de dos subdivisiones, las cuales son la competencia y los requisitos. Bueno, dentro de la competencia encontramos a la persona determinada o determinable, a los instrumentos del Sistema Internacional de Derechos Humanos y al lugar de las jurisdicciones, es decir, los efectos territoriales o el control efectivo. Y dentro de los requisitos encontramos el agotamiento de recursos, que este se basa en el principio de subsidiariedad y que el Estado tiene la carga de la prueba. También encontramos en esta etapa de requisitos la duplicidad, que hace referencia a la cosa juzgada internacionalmente. Encontramos también el plazo, que es razonable al caso de imposibilidad de agotamiento, y por último la caracterización. ¿Qué más es importante saber sobre dicha comisión? Bueno, también es importante conocer que la comisión y los estados son los únicos habilitados para presentar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de los 300 casos sometidos a la Corte Interamericana en todo lo que va de su historia, solamente dos han sido sometidos por los estados, por lo que la comisión ha sido y seguirá siendo y continúa siendo el actor principal que activa la jurisdicción contenciosa de la Corte. Bueno, el criterio principal para el envío de casos a la Corte Interamericana es la necesidad de la obtención de la justicia y la reparación en el caso individual. Esto se mide con el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo, las cuales incluyen todos los rubros de una reparación integral. Inicialmente la comisión representaba directamente a las víctimas y posteriormente se le fue otorgando de manera progresiva autonomía a los representantes de las víctimas, y a partir del año 2020 se limitó el rol de la comisión ante la Corte como órgano de defensa del orden público interamericano. La comisión continúa teniendo un rol central ante la Corte Interamericana, pero no únicamente mediante el envío de sus casos, sino también mediante el impulso y el desarrollo de la jurisprudencia en temas novedosos para el sistema interamericano, además de la visibilización de contextos estructurales de derechos humanos, el establecimiento de la memoria y verdad histórica de violaciones ocurridas en el pasado y de diseños de medidas transformadoras y de no repetición, como cambios legislativos y diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos.